sumamente interesante con el CEO de Blue Loft, la plataforma inmobiliaria que ha venido a revolucionar el mercado inmobiliario en República Dominicana, Edward Saldaña. Hola Edward, ¿cómo estás? Gracias, Arislady, por tu elocuente palabra. Feliz de estar aquí contigo y feliz también con todo lo que está aconteciendo a nivel nacional con el sector inmobiliario y específicamente todo lo que está aconteciendo con Blue Loft y toda nuestra comunidad. Excelente. ¿Qué debe tomar en cuenta un desarrollador para conceptualizar un proyecto? Nosotros entendemos que un desarrollador debe de tomar en cuenta cosas esenciales que a veces pasan por alto. Lo primero es ver las tendencias del mercado. ¿Qué es lo que están sugiriendo los inversionistas? ¿Qué es lo que piden los inversionistas? Y algo muy importante que a veces pasa por alto, ¿qué es lo que está haciendo la competencia? La idea no es copiar a la competencia, la idea es mejorar la propuesta que está haciendo la competencia. Después que se haga este análisis, esta base, entonces se toman en cuenta parámetros técnicos y fundamentales en lo que es el negocio. Principalmente, por ejemplo, la ubicación. La ubicación es determinante cuando se toma en cuenta hacer un proyecto tanto vertical como horizontal. Y adicionar a esto, ¿qué propone esa propuesta de inmobiliaria al mercado? O sea, ¿qué le está brindando? Si va con una línea arquitectónica, si va con una línea arquitectónica mucho más extrema, o sea, tiene que tomarse en cuenta todos esos parámetros. Si son propiedades de 2 o de 3 habitaciones, si para Airbnb, si es para residencia de estadía completa. Y Edward Saldaña, ¿qué toma en cuenta? Nosotros tomamos en cuenta algo muy específico y ese es disruptivo totalmente. O sea, cuando uno quiere hacer cosas diferentes, nosotros asumimos riesgos que están ahí porque en realidad cuando tú quieres hacer cosas totalmente novedosas, a veces uno se pregunta a sí mismo, ¿y el mercado me va a responder con una propuesta, con este tipo de propuesta? Pero lo que sí entendemos, por ejemplo, básicamente, que debemos de hacer cosas que el mercado está necesitando y adicionar a esto, ¿cómo me gustaría a mí vivir en esos proyectos que uno está conceptualizando? O sea, ¿cómo yo viviría en esos proyectos? ¿Qué yo le agregaría? ¿Qué valor yo le agregaría? ¿Qué estilo de vida está demandando las familias de hoy en día y los inversionistas? Hablas de verticalidad. ¿Qué importancia tiene la verticalidad en las edificaciones y la arquitectura puntual? Sumamente importante la verticalidad. De hecho, yo abogo porque los proyectos en una área metropolitana sean de cierta altura, con un mínimo de altura. Así como exigen un máximo de altura, que estos tengan un mínimo de altura. Un mínimo de altura porque lo que trae esto a contraste es que tú puedas aprovechar los terrenos. No es lo mismo tú edificar en una porción de 1000 metros cuadrados 22 apartamentos que tú edificar 8 apartamentos. La idea es concentrar en una sola porción de tierra una gran comunidad de familias. Correcto. Eso es interesante de la verticalidad, porque cuando hablaba de verticalidad yo decía, ¿verticalidad qué? Pero es en ese sentido de las edificaciones, aprovecharla de esta manera y no como los barrios, que todo es así, no tiene ningún tipo de desarrollo. ¿Cuáles son esos materiales que están en tendencia para la construcción de edificaciones? Los tipos de materiales van desde la parte básica, que es la parte gris, hasta la parte de terminación. Hemos visto, por ejemplo, cómo componentes en la parte, por ejemplo, de la construcción del acero, que ya edificaciones se están haciendo en acero, no como antes, que eran en block o eran, por ejemplo, directamente en concreto. Ya ahí se ha dado una evolución. Pero adicional a eso existe lo que es el inoxidable, los cristales, terminaciones, por ejemplo, como granito, terminaciones como, por ejemplo, marmolite. O sea, hay un sinnúmero de materiales hoy en día que han venido a revolucionar y a hacer sostenible el proceso constructivo de las obras modernas. Y ante esa variación, ¿los materiales mantienen un precio competitivo? ¿Salen más costosos o menos asequibles los materiales que han variado? La tendencia es que los materiales tienden a subir. Incluso acabamos de pasar una crisis que todavía estamos sumergidos en eso, que es la pandemia del COVID.
El COVID dispara los precios de los materiales y de los insumos de las edificaciones en más de un 30% específicamente, impactando esto enormemente al costo de cada propiedad, de cada apartamento, de cada casa. ¿Y cómo crees que serían las edificaciones a futuro? Las edificaciones van a ser minimalistas por la pureza, porque son más simples constructivamente hablando. Y por ahí estaría el asunto. O sea, crear propuestas que sean de poco mantenimiento y que sean totalmente empáticas a lo que es el diseño puntual del minimalismo o el modernismo, exactamente. Al momento de invertir, muchas veces no tenemos conciencia de qué lugar es más cómodo para hacerlo. Si la costa, la montaña, la metrópoli. ¿Qué diferencia puede haber entre cada uno de esos lugares? Todo va a depender de la naturaleza de inversión. O sea, no es lo mismo tú invertir en la metrópolis, donde tú tal vez quieres una casa para tú vivirla, o tú, por ejemplo, invertir en la montaña, que es una segunda casa, o en la costa, que es una segunda casa. Pero hay una nueva modalidad, y la modalidad, por ejemplo, es invertir para monetizar. Entonces, todo va a depender de la naturaleza. ¿En qué etapa se encuentra ese inversionista? Si es para una casa para vivirla o para monetizarla. Entonces, todo eso es sumamente importante a la hora de tomar en cuenta qué tipo de inversión se va a hacer. Excelente. Me gustaría ya enfocarme un poquito más en Blue Loft, que es una plataforma inmobiliaria que ha venido a revolucionar totalmente el mercado inmobiliario. Entonces, desde ese punto, ¿qué aporta Blue Loft con el 360 del negocio inmobiliario? Blue Loft es totalmente disruptivo, podríamos decir, porque viene con un esquema que antes no se había hecho en la República Dominicana, y lo que viene es a resolver un problema de abastecimiento de las partes, no solamente el inmueble, sino también los componentes que están dentro del hogar, tales como son, por ejemplo, el mobiliario específicamente. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, las bienes raíces como 360. Nosotros no solamente te vamos a estar acompañando y vamos a estar acompañando a un inversionista nada más, por ejemplo, en la compra del inmueble, sino también en el adecuamiento de ese inmueble y que les haga costo efectivo, o sea, que sea de beneficio para él. Una, porque es inversionista ya previamente de nosotros, o si no, por ejemplo, porque va a contar siempre con la orientación y el seguimiento que nosotros le vamos a dar para poner cosas puntuales dentro de cada espacio interno de cada casa. En cuanto al valor de invertir y cómo podría aumentar este bien en el futuro, ¿qué usted me podría hablar de eso? Es la preocupación y la ocupación que cada inversionista tiene. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto va a ganar? En síntesis es plusvalía, o sea, el valor del inmueble en el tiempo. Esto es muy relativo porque va a depender, por ejemplo, dónde tú inviertas, en qué proyecto tú inviertas y en qué momento tú inviertas. Porque no es lo mismo tú invertir, por ejemplo, una propiedad que tú la estás adquiriendo en plano, que tú invertir una propiedad que tú la estás comprando de segunda mano. Tú obtienes más plusvalía específicamente cuando tú estás adquiriendo un inmueble en plano. Y también va a depender también en qué lugar y qué tipo de proyecto tú adquieras. No es lo mismo, por ejemplo, un proyecto que tenga muchas amenidades, que tenga una comunidad, por ejemplo, también bien coherente, a un proyecto que esté en zonas y en ubicaciones, por ejemplo, un poquito cuestionables y que no cuente con las amenidades y la comunidad correcta. O sea, una va a adquirir más valor que otra específicamente. En ese mismo sentido, ¿qué valor toma la propiedad con el paso del tiempo en el mercado? Tener un parámetro puntual sería injusto. O sea, lo que sí hemos podido notar que ha sido el crecimiento y el valor de los inmuebles es prácticamente imparable e infinito. Años atrás, propiedades que costaban $60,000, hoy en día cuestan $125,000. Y te estoy hablando de escasos 4 años. La pandemia vino a replantear eso también y lo disparó. Lo que te quiero decir es que el momento siempre idóneo para invertir es el ahora, porque siempre va a estar en un alza constante por la escasez de los materiales, por la escasez de la tierra, por la escasez, por ejemplo, de las ofertas que hagan por asunto de que tú no puedes accesar a un producto específico, a una propiedad específica, porque ya tú no cuentas con el presupuesto, porque se va a ir degradando el asunto
de los precios. ¿Y cómo entonces es que las propiedades logran adquirir ese valor? El valor lo logra adquirir por oferta y demanda. Dependiendo cómo el mercado esté demandando los inmuebles, en esa misma línea, en esa misma dirección, aumenta el valor de los inmuebles. Excelente. ¿De dónde a dónde se extiende el catálogo de Blue Loft? Nosotros nos extendemos desde Terrenas hasta Punta Cana, a nivel nacional, Santiago, Santo Domingo, La Vega, San Francisco de Macorís, estamos a nivel nacional. Prácticamente estamos arropando el país. Así es. ¿Podría usted explicar el rol, el papel que tiene actualmente el gobierno a nivel del desarrollo inmobiliario? Fundamental el ejercicio que haga no solamente el gobierno central, sino el municipal, porque como te decía ahorita, la parte de poner las reglas claras, qué se va a permitir, cuál es el mínimo de niveles en un sitio específico, lo que es en los polígonos centrales de cada metrópolis, qué tipo de edificación, incluso aspecto estético que tú le permitas a un proyecto que se expongan algunas cosas y otra cosa que no se expongan, porque al final nos convertimos en marca ciudad o en marca país. Y en el aspecto del gobierno central es fundamental un apoyo al sector inmobiliario, que apoye, por ejemplo, a la compra incluso con internacionales, acuerdos internacionales que se hagan de insumos para lo que es el desarrollo inmobiliario. No solamente eso, también la permisología, que fluya la permisología en obras públicas, que a veces se dilatan bastante los procesos, eso perjudicando enormemente a los desarrolladores. Y que vean en la edificación como la base del crecimiento mismo de cada economía, porque uno de los principales motores es la parte civil, o sea, la parte de edificaciones de cada economía. Ok. Y si ya saliéndonos del gobierno, un profesional quisiera vender inmuebles o productos, comercializarlos a través de la plataforma de Blue Loft, ¿qué tendría que hacer? Bueno, esos profesionales lo primero que tienen que ver es el modelo de negocio de nosotros. Y acudir a lo que es Departamento de Coordinación de Membresía, donde le estaremos explicando todos los detalles, cómo funcionamos, nuestra política, nuestra estrategia y cómo funciona en realidad nuestro sistema. No solamente los profesionales que están aquí en la República Dominicana, sino también los que están fuera de la República Dominicana. Estarán siendo capacitados por una academia que es Blue Loft Academy y estará un equipo apoyándolo, tanto de Departamento de Marketing, Departamento de Finanzas, Departamento Legal y también un Departamento de Apoyo Humano, que estaría apoyándolo para cada uno de sus cierres. Y en esa misma línea, ¿qué propuesta de valor le ofrece Blue Loft a aquellos inversionistas de bienes raíces? Transparencia. Una transparencia continua, un sistema que funciona, un apoyo no solamente en el momento de la compra, sino la postcompra. Estamos 24/7 pensando en cómo mejoramos ese acompañamiento correcto con todos nuestros inversionistas y nuestros desarrolladores. ¿Y qué le recomienda Edward Saldaña a un inversionista al momento de buscar ese inmueble? Bueno, yo les recomiendo específicamente que hagan un ejercicio coherente, que con qué cuentan y qué ellos desean comprar, y que acudan específicamente a un superagente Blue Loft para que éste le muestre el catálogo de productos, le muestre las opciones, las alternativas, no solamente en la metrópoli, también en la montaña, en la costa, y que ahí se determine qué inversión se va a hacer. Y se pueda, por ejemplo, analizar un plan de pago, que es el plan de inversión. Y en esa misma línea, ¿qué propuesta de valor le ofrece Blue Loft a aquellos inversionistas de bienes raíces? Tomamos en cuenta lo que es la parte legal de cada inmueble, si cumple legalmente el inmueble. De esa forma, por ejemplo, le damos acceso a nuestra plataforma y producto de eso se trabaja, por ejemplo, lo que es la propuesta de valor que tiene el inmueble, y eso se le da a conocer tanto al mercado como a los inversionistas ya recurrentes de nosotros. ¿Cuál es la tendencia del mercado inmobiliario? ¿Cómo lo definiría?
Hay que verlo dependiendo el target. Dentro de un mercado inmobiliario tenemos una subdivisión de mercado. Tenemos el mercado luxury, tenemos el mercado de inversión, tenemos el mercado de proyectos económicos asequibles. Si te podría hablar de proyectos asequibles, se tendrían que hacer soluciones diferentes, que no sean tan costosas, ya que una propiedad lo mínimo que cuesta está oscilando entre 100,000 y 125,000 dólares. Tal vez un caso muy extremo, 80,000 dólares. Eso está creando un problema porque muchas personas que quieran adquirir un inmueble ahora mismo no están en capacidad de adquirir ese inmueble. Por eso es sumamente importante que ese mercado de proyectos asequibles crean propuestas de tipos de edificaciones que puedan abaratar los costos y que la gente común que sueña con tener una casa pueda adquirir la casa. Si nos lo vamos, por ejemplo, al nicho o al target, por ejemplo, de inversionistas, que son los inversionistas recurrentes, esa tendencia es una tendencia Airbnb, donde hay un crecimiento sostenible en la costa y en algunas metrópolis, que son edificaciones compactas, pero que tienen grandes amenidades, y lo cual se rentan, por ejemplo, de forma diaria. Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que es luxury, que son ya propiedades puntuales, que es para vivirla y también pueden rentarse, estas propiedades van a tener que tener una tendencia de cada vez ser mucho más funcionales y con menos costo de mantenimiento en el futuro. ¿Y cuáles son las propiedades más vendidas y en qué precio más o menos oscilan? Las propiedades más vendidas son las propiedades que el 90% se venden aquí en la República Dominicana y son las propiedades asequibles. Son esas propiedades que oscilan entre 100,000 y 125,000 dólares. Y la compra normalmente la diáspora. La diáspora anda buscando ese producto para poder tenerlo como inversión y poder comprar su primera casa. Y en esa misma línea de edificaciones, de precios, de las propiedades que más se venden, ¿qué tipo de viviendas o edificaciones entiende Edward Saldaña que deberían tomarse en cuenta al momento de construir? Otra vez te respondo con la pregunta básicamente orientándola al punto de ahorita, dependiendo del target. Si nos vamos, por ejemplo, a una propuesta para poder suplir el mercado de vivienda familiar que puede entrar en el mercado de luxury, esta propuesta tiene que ser temática. Los proyectos tienen que ser temáticos. Y cuando me refiero a que sea temático, es que cuando yo compre un inmueble, un apartamento, una casa, yo en ese espacio voy a contar con aspectos fundamentales, como seguridad, estilo de vida. Y el estilo de vida te habla, por ejemplo, de gimnasio, parque para mascotas, área de juego para los niños, etcétera, que gire en torno a eso. Si es para el proyecto, por ejemplo, asequible o las propiedades asequibles, tiene que ponerse en claro ahí que vamos a tener que cambiar la forma constructiva. Yo no dudo ahorita que se hagan ciudades o destinos, por ejemplo, que tengan que ver con edificaciones incluso como furgones, como casa, o materiales sintéticos que compongan la casa, o casas que vengan, por ejemplo, ensamblables, que ya está sucediendo en otra parte del mundo. Y República Dominicana tiene que ir en esa dirección. ¿Entiendes que la República Dominicana vive actualmente en una burbuja inmobiliaria? Para nada. Lo primero es que cuando un inversionista quiere un inmueble, da un 30% de inicial, lo paga el 30% inicial, y en muchos de los casos, sale del apartamento sin tener que coger financiamiento. Pero no obstante a eso, el 90% que compran los inmuebles en la República Dominicana no están en la República Dominicana y tienen a favor la tasa cambiaria. O sea, ellos por $1 tienen 54 pesos. ¿Qué significa eso? Que el costo para ellos se refleja de una forma mucho más noble a la hora de transformar el dólar o el euro en peso. Por eso no podemos hablar de burbuja inmobiliaria. Lo que sí podemos hablar es de un fenómeno inmobiliario en la República Dominicana, en la cual este fenómeno es imparable y no solamente crece en una sola dirección, que es la dirección vertical, también crece horizontalmente. Pero crece horizontal, verticalmente, no solamente en la metrópoli, también en la costa, en la montaña. Estamos viendo cómo nuestras costas están siendo invadidas por franceses, canadienses y norteamericanos, y hasta españoles vienen y no compran, chinos ya no están comprando a nosotros. ¿Por qué todo este fenómeno inmobiliario? Una, por la propuesta de valor
que proyecta y presenta el sector inmobiliario de la República Dominicana y por el asunto de la seguridad país, riesgo país, que es un aspecto fundamental. Te puedo decir, por ejemplo, que todo esto ha sido una especie de oasis en el asunto de inversión, porque todo el que invierte tiene sentido de que invierte en la República Dominicana porque sabe sí o sí que va a ganar dinero. Si compré una propiedad, automáticamente tú comprando una propiedad en plano, tu inmueble a la hora de tú recibirlo tiene un valor mayor. O sea que por eso hay un ambiente totalmente idóneo para la inversión. Y nunca hablar de burbuja inmobiliaria en este momento, producto de eso. Gracias, Edward Saldaña. La verdad que ha sido muy enriquecedor poder conocer más acerca de este mundo que es el gran gigante del mundo de la inmobiliaria. Yo misma no sabía la gran cantidad de elementos que hay que tomar en cuenta al momento de lograr tener una adquisición con satisfacción. Gracias. Gracias a ti, Arislady, por este pequeño encuentro que tuvimos. Y recordarle a los inversionistas, los que están aquí, los que están fuera de aquí, que el mejor momento de invertir siempre va a ser ahora. El momento de poder entender de que las tierras se escasean, porque donde se hace un proyecto, no se hace un segundo proyecto, solamente se hace ese proyecto, y por ende adquiere valor. O sea, desde la antigüedad las tierras están adquiriendo valor, y ahora mucho más que antes, por la escasez que se está provocando. Aprovecha ahora, invierte en un inmueble, sea de la metrópoli, de la costa o de la montaña, y cuenta con nuestra plataforma Blue Love. Gracias, Edward Saldaña. Sé que va a ser de mucho beneficio para los inversionistas en este mundo que realmente amerita que usted pueda saber qué está buscando para saber qué va a adquirir.